tal, amigos? Estamos en una nueva entrevista más y hoy es un programa muy especial porque nos acompañan dos chicas que nos van a contar muchas cosas, anécdotas, experiencias y evidentemente nos van a contar el por qué eligieron lo que están haciendo. Vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Rocío, soy enfermera especialista en medicina de familia. Lo que tú quieras. Bueno, pues yo elegí la carrera de enfermería porque pues desde muy pequeña yo veía como mi mamá era así como que la señora o a la que todo el mundo acudía para que aplicara inyecciones y esas cosas, ¿no? Posteriormente me fue surgiendo así como que el interés y ya cuando terminé pues la prepa yo dije quiero ser enfermera y pues presenté mi examen, ¿no? Para aunque la pues universidad. para la universidad, aunque pues enfermería no es solamente inyectar. Claro. Por aquí, ¿quién nos Hola, acompaña? hola. Mi nombre es Ana Laura, también soy enfermera especialista en medicina de familia. Recientemente estoy debutando en la especialidad, pero bueno, en este corto tiempo me estoy enamorando más y no me arrepiento de haber elegido la especialidad porque pues abarca desde todos los grupos etarios, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, ¿no? Y estamos en contacto con toda persona, desde lo sentimental hasta las patologías. Yo me enamoré de la enfermería ya en la adolescencia. También conviví desde muy pequeña siempre en los hospitales por parte de mis padres, bueno, de mi papá. Y por eso fue que conocí el entorno hospitalario. Vamos a retomar un poquito el pasado de cada una. Y bueno, tengo una pregunta que ahorita me la van a resolver y es más, ahorita se la voy a hacer. Pero ya mencionaron, ¿no? Que desde que estudiaron en la prepa, que estaban más chavitas, querían hacer sus pininos en esto que es vamos a llamarlo la medicina, que en este caso es la enfermería, ¿no? Yo quería terminar esta entrevista con esto, pero creo que sí es muy importante decirlo desde el inicio. Creo que una de las personas, hombres y mujeres, que están laborando en una institución de salud, que en este caso son las enfermeras y enfermeros, creo que no tienen el debido respeto que merecerían por parte de los usuarios, por parte tal vez de los médicos, por parte tal vez del staff, no lo sé. Yo he visto un trato luego muy desleal hacia los enfermeros y enfermeras, porque muchas veces las enfermeras, y ahí va, esa es una de las primeras preguntas, muchos respetan al médico porque se supone que es el que estudió 200,000 años, pero la realidad, y lo hablábamos fuera de cámara, es que las enfermeras y enfermeros son los que le dan casi el cuidado en general al enfermo, ¿no? La esencia de enfermería es el cuidado. Enfermería está presente desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Entonces, es una carrera que tal vez no está valorizada como debería de ser. El paciente se dirige a ti de una manera que no es la correcta. Vas en el pasillo, te llaman muchacha, te dicen, o sea, y no es así, ¿no? O sea, enfermería en la actualidad ha ganado bastante campo, ya únicamente no son auxiliares, en la actualidad pues es una licenciatura. Bueno, en nuestro caso nosotros cursamos una licenciatura, hay personas, está sobresaliendo, muchas personas que están realizando maestrías, doctorados, especialidades, realizando investigaciones. Desde la antigüedad, desde sus inicios en enfermería, pues se ha destacado por eso, ¿no? Ha generado su propio conocimiento, sus propias teorías basadas en sus experiencias que llevan al brindar cuidado a las personas. Fíjate que mencionabas tú al inicio en tu presentación, enfermería no nada más es inyectar. Claro que no. ¿Qué podemos decirle como mensaje a la gente que cree que nada más es inyectar, no? Bueno, enfermería es el pilar hospitalario. Desde lo que es una clínica
hasta lo que es una UMAI, que es una unidad de alta especialidad. ¿Por qué? Porque no tan solo se trata de hacer los procedimientos por inercia, sino que todo esto conlleva un gran estudio. O sea, siempre nosotras nos preparamos por eso, son muchos años de carrera, no tan solo de enfermería, sino de la especialidad, subespecialidades. O sea, no es como que venir y hacer el procedimiento, estudiar una técnica. O hay compañeros que sí, en efecto, la verdad son muy competentes, son técnicos, pero tienen mucho la habilidad. Algunas veces no es que ellos no quieran realizarlo, o sea, otros motivos los detienen para desarrollarse, poder avanzar. Ajá, pero en sí no es nada más como que hacer el procedimiento. Todo hay que estudiar desde anatomía, o sea, el cuerpo humano, las fisiopatologías. Hablamos de cómo funciona el fármaco, la farmacocinética, en sí son muchas cosas para que se pueda realizar desde una curación, una aplicación de inyección, o sea, es un proceso. O sea, ese mito de hacer una cruz y vas para claro adentro. Que no, o sea, claro eso que no, o sea, no aplica, ¿no? La anatomía en primer lugar, tienes que conocer el cuerpo humano. Claro. O sea, ¿por qué? Porque si tú aplicas mal una inyección, claro que va a haber efectos adversos. O sea, no es así como que, a ver, voy a hacer esto y ya, ¿no? A ver qué pasa. ¿Por qué? Porque estamos tratando con vidas, estamos tratando con seres humanos. Si yo realizo algo mal, va a haber una repercusión, y esa repercusión, obviamente va a afectar a la persona, pero también me va a afectar a mí como profesional, ¿no? O sea, la intención de enfermería nunca va a ser causar daño, ¿no? Por ejemplo, el paciente te dice, no, señorita, me va a doler, señorita, no voy a tener un efecto secundario, no me va a pasar esto. O sea, nosotros jamás vamos a tener esa intención, ¿no? De causar un daño al paciente. Enfermería se enfoca en la prevención, en la detección, en el control de enfermedades, ¿no? Abarca desde un primer nivel hasta un tercer nivel. En el primer nivel vamos a prevenir, vamos a detectar. ¿Para qué? Para evitar que el paciente llegue a un segundo nivel. Es muy complicado, ¿por qué? Porque la tarea de nosotros de prevenir, de promocionar, de educar, o sea, lo hacemos, pero estamos allá afuera contra todo, ¿no? Contra no hay una buena alimentación, no hay un estilo de vida saludable, o sea, son muchas cosas las que tenemos que trabajar aún, ¿no? El sedentarismo es un problema muy grande en muchos trabajos, ¿no? Pero, por ejemplo, los que estamos... la semana pasada teníamos un programa que hablábamos de trabajos tóxicos, los famosos godines y cosas de esas, ¿no? El sedentarismo en un espacio de oficina es malo, porque repercute a una mala salud, pero al final, pues ahí te quedas, ¿no? Ahora, un sedentarismo con ustedes que tienen que estar moviéndose con los pacientes también creo que puede ser muy malo, y creo que peor, porque se supone que son los que van a cuidar a los pacientes, así ¿no? Es, o sea, yo creo que enfermería, o sea, la labor, la tarea que realiza es muy noble, ¿no? Es buenísima, pero pues también las horas de desvelo, de cansancio, o sea, terminas las guardias. Bueno, en mi caso yo, los años que laboré en el hospital fueron en el turno nocturno, ¿no? O sea, sales devastada, quieres llegar a tu casa, bañarte y no saber. Yo tengo una pregunta que voy a hacer al aire, quien me la quiera contestar, y si pueden me la contestan las dos. Cuando yo estudié en mi licenciatura de Ciencias de la Comunicación, yo tuve un trabajo que me pidieron hacer. Era un reportaje, hacer una crónica de algo que yo veía o que yo estuviera en un lugar. Entonces, para que fuera equitativo en mi salón de clases, pusieron en un botecito papelitos con lugares, ¿no? Entonces te podía salir en el parque, te podía salir, no sé, en varios lugares, y a mí me salió en uno que no tiene caso que lo diga ahorita, pero el otro fue en una sala de urgencias. Entonces yo agarré, me fui, me senté en la sala de urgencias del SEM, eso hace muchos años, y estuve unas horas, o sea, no estuve unos minutos, estuve unas horas, y yo nunca había visto
o sea, yo he estado lamentablemente en el hospital por cuestiones de salud, tanto mías como familiares, que yo creo que toda la gente pisa por esas situaciones, salvo los que trabajan ahí. Y cuando estamos en ese lado de la moneda por un familiar, solo nos enfocamos en el familiar. Pero yo que tuve ese trabajo, me senté, estaba en la sala de espera de urgencias del SEM, en la época donde no existía pandemia ni nada. Yo me fui, me metí, me senté, pasaron como 3 horas, 4 horas. Yo nunca había visto tanto sufrimiento en tanta gente, jamás, jamás. O sea, a donde yo volteara a ver, la gente literal estaba pasándola mal. Había personas que estaban durmiendo en el piso esperando a los pacientes que tenían adentro. Me tocó ver una persona que le dieron la mala noticia de pues, que el familiar falleció. Fue algo muy duro para mí. Yo recuerdo que salí y sí terminé como que puta, wow, ¿no? Un golpe muy fuerte. ¿Qué representa para ustedes que lo viven día a día? Bueno, yo he valorado más a la familia, la salud, el bienestar común, desde que estoy laborando como tal, como enfermera, porque cuando eres pasante o cuando estás estudiando, tienes contacto con el paciente o en el hospital, pero no 100%. Conoces el área, pero no a profundidad. Cuando ya estás laborando, te das cuenta de muchas cosas. Que a veces el personal de enfermería da mucho, el personal médico también. O sea, yo creo que ahí todos cumplen una función muy importante en el hospital. Ahora sí que todo el personal médico da un plus, un sobreesfuerzo humano. ¿Por qué? Porque a veces queremos ayudar a las personas, o sea, no tanto por... Creo que ahí influye un poco si tienes o no vocación. ¿Por qué? Porque de verdad que sí llegas a sentir el dolor que está pasando tu paciente, que está pasando el familiar. Hay personas que llevan allí dependiendo de su patología, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está hospitalizado por cáncer, en fase terminal tal vez, ¿cuánto tiempo puede estar en el hospital? Bueno, todo lo que tiene que llevar desde el problema de la infraestructura, desabasto de medicamentos, que no contamos con muchas cosas, ¿no? Entonces el familiar que tiene que llevar sus gastos, a veces no comen. Hay programas a veces en las instituciones que les ayudan mucho. ¿Por qué? Porque les dan alimentos. A veces no tienen dónde dormir, tienen que dormir en el piso, no tienen un buen descanso, aparte del problema emocional que están pasando, tanto como familiar como paciente. O sea, es un conflicto, ¿no? Yo creo que ahí entra también lo que es el trato humanizado y deshumanizado, ¿no? Se habla que enfermería pierde esa, ¿cómo podría llamarse? Pierde ese sentido humanitario, ¿no? Al estar en contacto con todas esas situaciones, ¿no? Yo considero que no se pierde porque llega a afectarte todas estas situaciones que tú vives día a día en el hospital. Tal vez no todas o no con todas te vas a enfrascar de la misma manera, pero sí hay situaciones que tú te llevas a casa, ¿no? Y pues eso te sirve, ¿no? Para ser mejor persona, para dar lo mejor de ti, para dar un mejor trato a la población, ¿no? ¿Qué creen ustedes que en el momento que están dentro de esa labor tan bonita que es la salud y tratar de cuidar a las personas que llegan ahí, qué creen que es lo que realmente hace la diferencia? Hablando de lo que ustedes están dando, ¿no? O sea, porque ya lo mencionaron, o sea, no es quiero ser enfermera ya, hay unos años de estudio, de especialidades y demás, pero fuera de eso y fuera del tema de ser empático con la gente, ¿qué es eso que hace que se levanten y vayan al hospital? Bueno,
es el plus, ¿no?, que tú le vas a poner a tu trabajo. Bueno, en el hospital no es nada más ir y brindar un cuidado, ¿no? Es ir, ser empático con mi paciente, ayudarlo a recuperarse, no solamente llegar a aplicar este medicamento, checar signos por inercia, ¿no?, sino que llegar, ver cómo está mi paciente, dar lo mejor de mí. Ahora, en mi caso, ya en el consultorio, aplicándolo ya a mi especialidad, no nada más dar mi consulta, ¿no?, sino que mes con mes o cada 2 meses que mi paciente va conmigo, ver que yo estoy logrando la finalidad de la consulta que yo estoy dando, ¿no? Porque si mi paciente nada más va conmigo, pero no estoy viendo ningún resultado, pues ¿qué estoy haciendo? ¿O cómo estoy dando mi consulta? Claro. Aquí estamos hablando, bueno, seguimos hablando del tema de lo que es la enfermería, ¿no? En un hospital, me ha tocado estar ahí muchas veces, tanto por familiares como, y conozco por otras situaciones, por trabajo. Sé que hay muchas áreas, ¿no? O sea, ustedes actualmente están en la parte de consultas, por lo que tengo entendido. Sí. Vamos a dar un recuerdo al pasado, y vamos a hablar un poquito del hospital, que eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque las consultas, para mal o para bien, es algo más controlado. Son pacientes, pudiera decirse que estables, sanos, bueno, entre comillas. Perdón, aunque es muy importante, o sea, lo vemos, lo minimizamos, pero en realidad la prevención es la base para que no lleguen grave al hospital. O sea, si por ejemplo el paciente diabético lleva un buen control con nosotras como enfermeras especialistas y con médico, o sea, en conjunto con el médico familiar, él no va a tener complicaciones, entonces no va a llegar grave al hospital. Claro, ese tema es súper importante. Ajá, o sea, sé que es importante, o sea, yo creo que ambos pilares son importantes para tener un buen control. Por ejemplo, ahorita que tú mencionas eso, vamos a hacer una pausa del retroceso. Ahorita que tú mencionas este tema, que creo que sí es crucial para la salud de una persona, que es el cuidado y el prevenir la enfermedad o lo que tengamos. Yo siempre he tenido esa duda, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos médicos, pero ellos se especializan en lo suyo, ¿no? O sea, creo que casi todos son médicos cirujanos y de ahí sacan una especialidad, ¿no? Que cardiólogo, que oftalmólogo, que 1000 cosas, ¿no? Pero ellos están especializados en lo suyo. Entonces, cuando yo voy a un hospital o cuando he visto, los médicos van, checan el tema que les toca y se van. En el caso de ustedes son como que más general. Ahora yo la pregunta que quiero hacerles es precisamente con lo que tú mencionabas. ¿En algún momento de la licenciatura, de la carrera, les enseñan eso que tú mencionas? Dar esa como clase al paciente de, a ver, yo te puedo cuidar, pero si tú no te cuidas, pues lo que yo haga no sirve. No sirve. ¿Y eso cómo lo aprenden? Bueno, eso es el autocuidado, ¿no? Hay teorías. Ajá, pero ¿cómo lo aprenden ustedes para compartírselo a ellos? Así es, con las teorías de autocuidado. En sí, nosotras nos basamos dependiendo de la institución, es como te vas a basar en la teoría. Digamos que nosotras nos basamos en Dorothea Oren. Y pues ella nos habla en sí del entorno, o sea, tiene que ver mucho el entorno. Nosotras, como enfermeras especialistas de medicina de familia, tenemos varios procesos, dependiendo del grupo etario y por ende ¿Qué la es grupo patología. etario, perdón? El grupo etario es, digamos, que la edad del paciente. Abarca del recién nacido al adulto mayor. Tenemos diferentes grupos etarios que... Es que yo le robé la palabra, no, a ver, ella tiene más experiencia. Bueno, son diferentes grupos etarios, manejamos de 0 a 10 años, que son de recién nacido hasta los 10 años. De los 10 años a los 20 años está el grupo de adolescentes. De los 20 años a los 59 años es el grupo de hombre o mujer en etapa reproductiva, y de 60 años en adelante pues es el adulto mayor, ¿no?
de acuerdo a la edad, son la promoción, la educación para la salud que tú vas a brindar para prevenir enfermedades, ¿ok? En la mujer, por ejemplo, detecciones para prevenir cáncer cervicouterino, para prevenir cáncer mamario, vamos a prevenir también lo que son enfermedades de transmisión sexual, todo lo que es planificación familiar, se aborda con ellas, o sea, son diferentes, de acuerdo al grupo en el que se encuentre, es como yo lo voy a abordar. Ahora, tu pregunta era, ¿qué hago yo para promocionar, para brindar promocionar y brindar educación para la salud, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo me lo enseñan? En la escuela llevas materias que son educación para la salud, promoción para la salud, vas a comunidad, todo eso tú lo vives, pero te lo enseñan en teoría, no es ya cuando lo llevas a la práctica, cuando tú ya te enfrentas al paciente, que ya lo tienes ahí, pues ya tú ahí ves la negatividad que hay muchas veces por parte del paciente. Ahora, muchas veces no solamente es la negatividad, ¿no? Es que el paciente no tiene los recursos para poder cuidarse, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde tú te tienes que adecuar al paciente y ver que tu plan de cuidados que vas a aplicar con él funcione. Ok. Ahorita se me viene a la mente otra cosa que a mí en lo personal me interesa conocer y si lo pueden compartir. No sé si ustedes como licenciatura en enfermería funcionaba similar a lo de los médicos, porque los médicos cuando hacen, creo que internados o cosas así, Sí. luego los mandan fuera. Entonces no sé si a ustedes les tocó estar en alguna comunidad o o sea, fuera de la ciudad como tal. Sí, sí te mandan fuera, pero bueno, yo como tal no tuve esa experiencia. Yo hice mi servicio en la clínica se me fue, en la de Gineco, en el hospital de Gineco, entonces por bomberos. Entonces yo me quedé aquí en Jalapa, no salí fuera. ¿Y tú? Bueno, es que yo radico en otra ciudad, pero... ¿De dónde eres? De Pocerca. ¿Y qué tal cambia? Bueno, para empezar, la gastronomía. Considero que Jalapa, como es un poquito más cultural, tienen mejores hábitos alimenticios, la verdad. Sí. Jamás me imaginé que dijeran eso. Y yo así de, puedo bajar las papas. No, pero de verdad, o sea, bueno, comparando de mi sitio, sí tienen muy buenos hábitos alimenticios. O sea, allá en Costa Rica son unos tacos bien ricos, ¿eh? Sí. Con crema. No, yo no le pondría crema, pero bien Yo grasosos. tampoco. A ver, ahora vamos a irnos un poquito más atrás, que era lo que les preguntaba. Al retroceso. Al retroceso, ¿no? Cuando uno está, bueno, en este caso ustedes, yo no, cuando ustedes están trabajando y van a una clínica como tal, donde se divide estar en piso, donde se divide estar en urgencias. Ok, yo te voy a contar. ¿Qué diferencia? A ver, cuéntame una. Yo te voy a contar mi historia. Yo ingresé al instituto con la categoría de enfermera auxiliar en salud pública, aunque tengo la licenciatura. Bueno, estuve en esta área 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque es un área muy buena, haces chequeos preventivos, o sea, entré tal vez en un área de confort, ¿no? Decidí meter mi cambio a hospital, pero pues tenía ese temor, ¿no? Porque tal vez contaba con los conocimientos, pero no con la experiencia, ¿no? De estar en un hospital y ya enfrentarme a todas esas situaciones, ¿no? Complicadas y difíciles. Cuando me llega mi cambio, me llega a un hospital de Veracruz y mi primer servicio al que me enviaron fue al área de neonatos, donde están los bebés prematuros. Y pues yo decía, no puede ser, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, la verdad sí está ese temor, ¿no? Pues te dan una capacitación, más todo lo que tú ya sabes, y la verdad así como que sí hay ese temor, ¿no? De que vayas a cometer pues un error y como te decía hace rato, o sea, no es algo que se pueda reponer porque es una vida, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios todo fluyó y todo me salió muy bien, ¿no? Pero ahí en ese hospital fue donde fue mi primer así como contacto con el área de neonatos, con el área de cirugía, con el área de quirófanos, medicina interna, que es un área urgencias. Muy bien, vamos a abordar un poquito, si es que tienen experiencia, que yo sé que sí, en esas áreas,
y les voy a contar una anécdota sobre ese tema de los niños, pero vamos a hacer una pausa para hacer el refill, que por cierto no brindamos, pero vamos a hacer un refill. Y el anuncio que ya está, vean el contenido de Cepo Cero, miércoles. Regresamos en un segundo, bueno, unos 45 segundos. Regresamos. Cepo Cero, Review Aficionado. Un espacio de charla, convivencia y buenos humos para disfrutar y conocer. De la mano de personas expertas y novatas. Todo sobre el mundo del tabaco. Cepo Cero. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en esta entrevista que creo que está muy interesante, muy amena, muchas anécdotas fuera de cámara. Y bueno, no lo hicimos al inicio porque es una tradición, se me fue la verdad, pero vamos a brindar con este vodka que tenemos aquí. Vodka. Porque siempre brindamos. Pero bueno. Hoy se nos pasó. Hoy se nos pasó. Bueno, estábamos hablando de pues, las anécdotas que tenían, cómo llegaron a ser enfermeras, varias cosas que ya nos han compartido. Y nos quedamos con el tema de qué era, o sea, ya platicamos lo que era ser enfermera en consultorio. Que evidentemente, como dicen y como ya lo habían mencionado, esto es algo que todos deberíamos de entender y sobre todo comprender y saber, es la prevención salva vidas. Y la prevención va a ayudar a que no estemos ocupando el edificio de enfrente, que es del que vamos a hablar, el hospital, ¿no? Entonces, bueno, yo no conozco mucho porque evidentemente no soy una persona que trabaja ahí, lo conozco porque lamentablemente me ha tocado estar internado o estar recibiendo atención médica y también por trabajo conozco lo que es un hospital por dentro. Entonces, en el hospital, dentro de muchas otras áreas que seguramente se me van, está el área de pediatría, está, yo supongo que hay un área de geriatría, que son de los abuelitos, está el área de Bueno, que es cuando se rompen los huesos, trauma, exactamente. Empezamos con urgencias pediátricas, La infraestructura va a variar de acuerdo al nivel de atención. Si es segundo nivel de atención, estamos hablando que inicia por urgencias pediátricas. Nivel se refiere al hospital en sí, Ajá. a la infraestructura del hospital. Ajá. Entre más grande y más desarrollado, más. Así es. Okay. Primer nivel es lo que llamamos las clínicas o unidades de medicina familiar o centros de salud. Ahora ya a segundo nivel pues ya vamos a llegar a lo que es el hospital. Urgencias primer contacto, cuando es cuando llega el paciente. Luego de ahí ya está urgencias pediátricas, cuando ya restableciste a ese paciente que llegó a primer contacto, se pasa a otra área y ya dependiendo de la patología o del problema que tenga, es al piso que se va a derivar, ya sea medicina interna, ya sea cirugía, ginecología, pediatría, o terapia intensiva en todo caso, o ¿no? neonatos. O neonatos. En su caso, o un neuropatológico. Ahora, la pregunta obligada, que era lo que les iba a preguntar hace rato, de todas esas áreas que conocen, ¿cuál ha sido, no quiero decir la más fácil, pero cuál ha sido la que mejor control tienen? Y evidentemente después de eso, ¿cuál ha sido la más difícil, tanto de la atención que dan, como de la parte que les pueda pegar algún caso? Decir, oye, pues esto está bien duro, simplemente de lo que está viviendo la persona, No, área fácil, no, porque todas tienen su alto de complejidad. Desde urgencias, que existe un área que se llama trauma choque, donde llega el paciente grave, o sea, emergencia total, así rojo, llega directo con un paro cardíaco. Te voy a interrumpir, dijiste algo muy importante y si no se me va a ir para variar interrumpiendo. Dijiste rojo. Hay mucha gente que no entiende la escala de triage. Así es. Esto es algo súper importante. Estaba la clase del día impartida por ellas
qué es la clase de triage y los colores. Eso es súper importante que las personas que nos ven lo entiendan, para que identifiquen, pues obviamente su grado de... Ok, bueno, va a variar un poco de acuerdo a qué hospital asistan, Claro. pero ahora sí, rojo, que es emergencia, es cuando está su vida en peligro, Ujú. o sea, que está... O sea, esa atención sí o sí. Sí, o sea, No cuando puede va a ser, esperar. o sea, es inmediata la atención, Ujú. pasa directa. Suele pasar cuando llega un paciente con un paro respiratorio, Ujú. cuando no cuenta con signos vitales. Por las ambulancias, por lo regular, si un paciente viene con una hemorragia, pasa también directo, o un traumatismo craneoencefálico, también pasa directo a trauma choque. ¿Cuándo vamos a decir que es amarillo? Que sí existe una emergencia, pero no es inmediata. Ujú. Como que puede ser una pancreatitis, no grave, claro. Bueno, es que digamos que las patologías tienen complicaciones, ¿no? Ujú. Un paciente con pie diabético Ujú. es una complicación de la diabetes mellitus. Ujú. Bueno, ahí no va a ser algo grave. ¿Por qué? Porque eso fue avanzando. Ujú. Entonces, mientras tenga estabilidad del paciente en sus signos vitales, no es grave. Entonces, ese entra, digamos que como amarillo. O sea, Ujú. sí es importante, pasa a hospitalización, pero no es inmediato. ¿A qué le vamos a llamar algo, digámoslo así, verde? Para que me entiendan, o en este caso creo que es azul, Una un calentura. dolor de muela, que dices, es que me dolía anoche y vas al otro día. No, hay que asistir a consulta médica Ujú. para que le haga una valoración y por ende un tratamiento. Y pues no es una urgencia real porque ya se te presentó anteriormente y no atendiste para atenderla, ¿no? Ya en el momento que de verdad ya tu umbral de dolor ya no puede más, entonces ya vas, ¿no? Sí, es Pero muy común. pero no la atendiste en el momento que debiste atenderla. Ya no funge como una urgencia real. Así es. Preguntaba esto de la escala de triage porque evidentemente es algo que muchas veces no lo enseñan, salvo las personas que lo estudian, Ujú. pero nosotros como usuarios del sistema de salud pública o el particular, pues no sabemos, ¿no? Tú misma lo mencionaste o tú lo acabas de mencionar. A veces un dolor de muela pues nos empieza a picar y pasa una semana, 2, y ya cuando de repente dices, ay, ya no me aguanto, ahora sí voy al doctor. Y ahí entra lo que decías en el segmento anterior. O sea, a lo mejor nada más pudo haber sido una limpiecita muy básica, pero como no te atendiste, pues ahora sí, Se te mocha complicó. el diente, ¿no? Pero el usuario se molesta porque dices que yo iba primero que ellos 5, ¿no? Sí, claro. Pero lo que no ve es que dentro de esos 5 hay un pie diabético, hay una crisis hipertensiva, Ujú. es decir, que su presión arterial está muy alta. Ujú. Y una presión muy alta nos puede llevar a muchas complicaciones. Ujú. Entonces, pues sí, es importante que pasen y le controlen su presión. Claro. O a lo mejor no sabe que tenemos una pancreatitis grave o que tenemos ya algo más complejo, una hemorragia o una embarazada que está en labor de parto y que tiene que pasar inmediatamente. Claro. De hecho, el triage se deriva en dos, ¿no? Hay un triage obstétrico y hay un triage hospitalario. En el triage obstétrico pues van a valorar a la embarazada y todas las complicaciones que existan en la mujer. Ujú. Puede ser también por una miomatosis uterina, que es una enfermedad que afecta a los ovarios y hay un cierto grado de hemorragia en ocasiones, no siempre. Y bueno, si hay complejidades, entonces hay que asistir a urgencias. Todo Pero lo relacionado con lo que es obstetricia, ¿no? Es lo que va a ese triage. Ahora otra situación, no estamos acostumbrados a leer
¿Por qué? Porque pues ya ahí está la promoción, ahí está de que Así el es. triage, la semaforización, cómo van a ir pasando. Sin embargo, pues luego la población ya es demasiada, ¿no? Y sí se molesta, ¿no? Que en algunos casos pues va a esperar, tiene que esperar tanto tiempo, ¿no? Para poder ser atendido. Y es ahí donde surgen todas esas problemáticas de que no me atendieron, de que me hicieron esperar, de que pasó esto, o sea. Bueno, y regresando, sí, ¿cuál es la parte más complicada de estar en una clínica? ¿En una clínica? O sea, el área más complicada. En un hospital. Digo, en un hospital, perdón, en un hospital. El área más complicada, bueno, depende de la habilidad que tú tengas, ¿no? O del área que a ti te guste más, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que para mí el área más complicada son las pediatrías. ¿Por qué? Porque, o sea, es trabajar con niños, ¿no? No es lo mismo trabajar con un niño que trabajar con un adulto, ¿no? Bueno, en mi caso a mí esa parte sí me pega, o sea, yo con niños, o sea, me mandaran a donde fuera quirófano, urgencias, medicina interna, cirugía, pero no a pediatría ni a neonatos, nada de eso. Esas áreas para mí. Mis respetos. Bueno, respetos. a mí en mi caso yo disfrutaba mucho estar en prematuros, en el área de UCIN, pediatría, urgencias pediátricas. Siento que tienen su grado de complejidad porque son cantidades más pequeñas. Hay que tener mucho cuidado al momento de administrar los medicamentos, al momento de hacer los procedimientos. No es la misma fuerza que en un adulto, más sin embargo, en el área de UCI, que es unidad de cuidados intensivos, también considero que es un área muy importante porque ahí están todos los pacientes graves, al igual que cuando llegan a urgencias es como que el filtro. Entonces siento que ahí ahora sí enfermería recibe todo lo que llega al hospital. Entonces considero que sí es un área pues difícil, ¿no? Porque ahí llega todo y de ahí se deriva. Desde trauma choque, urgencias obstétricas, también el área de tocolabor, o sea, es muy importante. En esa área es donde llegan todas las embarazadas que se encuentran en labor de parto o se derivan a cesáreas, dependiendo cómo venga el producto, y algunas veces son ya canalizados, o sea, ya están, bueno, ellos ingresan por admisión hospitalaria, ¿no? Los que ya están programados, o pacientes programados por alguna cirugía, pero considero que todos tienen su grado de complejidad en sí. En los años que ustedes han tenido la fortuna de estar sirviendo a la gente, a todos nosotros en cuestión de la salud, esta pregunta es muy dura y espero, si ustedes gustan responderla, yo creo que sí sería bonito saber, no por morbo, sino para que la persona que nos está viendo, las personas que nos están viendo, sepan lo que viven, o sea, sepan con lo que pueden lidiar. Y esta pregunta es dura. En estos años que han trabajado para esto, ¿cuál es algo que ustedes digan, esto ha sido duro para mí? O sea, cuidar a esta persona, atender a esta persona, estar en este momento fue algo que salí del hospital y casi me quise poner a llorar o me puse así de, oye, ¿qué onda, no? ¿Les ha pasado algo así? Bueno, en lo que conlleva la pandemia, siento que esta etapa que vivimos en el hospital fue muy devastador porque vieron partir familias enteras. O sea, no fue un mito eso, lo que la gente dice que fue un mito, ¿no? No. O sea, llegaba la mamá, a los 2 días el papá, cuando vemos ya llegaba la hija, el hijo, el abuelito, la abuelita, o sea, era toda la familia. O a veces solamente una persona sobrevivía y esa persona tenía que encargarse de todos los funerales, de toda su familia. O sea, yo considero que todo el personal médico, porque yo considero que fueron todos, médicos, residentes,
enfermería en general, desde primer nivel, porque también primer nivel vivió esto junto Esa con situación. esta situación, porque a veces no llegaban a lograr al hospital llegar, o sea, con signos vitales, a veces llegaban a primer nivel y no lograban hacer nada por los pacientes, ¿no? Siento que este tema de la pandemia pues sí dejó como que muchas fracturas, porque pues fueron muchos sentimientos encontrados. O cómo le dices a un paciente que se va a morir, o sea, ya sabes tú el estado de gravedad y él te dice, pero todo va a estar bien, y tú sabes el trasfondo, ¿no? Que sus pulmones están muy mal, no quiere intubación, no quiere RCP, que es lo que le llamamos a la intubación, no quiere medidas alternas. ¿Cómo le dices al paciente que no va a sobrevivir? Y aún con eso es difícil, ¿no? Claro, o sea, tú le das el apoyo, tú le das el ánimo, las fuerzas. ¿Cómo le dices que la última llamada, o sea, que está haciendo en ese momento con su familia, o sea, es para despedirse? O sea, yo siento que esos momentos todos los van a recordar. Fíjate que... Y yo creo que no solamente fue con los pacientes, ¿no? Sino que te enterabas, tal compañero ya cayó, tal compañera ya hasta aquí está muy mal, ¿no? O sea, yo creo que fue así como que decisivo. Yo justo en ese tiempo pues me llegó mi cambio a primer nivel, ¿no? Pero me tocó vivir el inicio de la pandemia, ¿no? Cuando en el hospital en el que yo estaba se cierra el área de urgencias, urgencias regular, que así se le llama, se cierra y ahí nos quedamos con pacientes de los primeros 2-3 pacientes de COVID, ¿no? En este caso había un señor de un lugar que yo conozco y el señor, pues él ya no pudo ver a sus familiares, ¿no? Y desgraciadamente pues falleció, ¿no? Así como que te queda ese mal sabor de boca, ¿no? De que ya no pudo ver a su familia ya no se pudo despedir de él decía, si se me acaba el suero ya me voy a poder ir a mi casa, o sea, no, o sea, fueron muchas situaciones que fueron así como que sí llegaron o sea, voy a ir a mi casa, voy a ir a contagiar, o sea, sí, yo creo que sí fue algo que dejó muy marcado a todo lo que es el personal de salud, ¿no? Y más a los que ya estuvieron, te digo, yo en ese tiempo me llegó el cambio y estuve ahí, pero desde un primer nivel, que no era así como que tanto el contacto. Sin embargo, yo sé de compañeros que estuvieron ahí al pie del cañón, que se tuvieron que ir a hospedar a hoteles, que no estaban con su familia. Que por no miedo tenían... a contagiar a su familia. Uh-huh. Tuvieron que romper esos vínculos con mucha gente y por mucho tiempo. O sea, de verdad se resguardaron mucho para no contagiar. Fíjense que yo quería llegar a este punto en algún momento de la entrevista, que fue un antes y un después del COVID, no solo para el sector salud, para el mundo entero, ¿no? Así es. Y mucha gente yo creo que lo tomó a broma, a juego, a vacaciones gratis, porque gratis me refiero porque muchos tuvimos la fortuna de que seguíamos laborando y nos seguían pagando sin ir, ¿no? Pero sí hubo un cambio radical, ¿no? O sea, yo tuve la mala suerte, la mala fortuna de que a mí me dio COVID muy feo, que caí hospitalizado y yo llegué al IMSS. Y llegué a La Lomita, estamos en Jalapa, llegué a La Lomita y me atendieron, llegué a la parte de atrás con un estacionamiento. Terapia física. Ajá. Y me atienden y yo llegué, yo no sé por qué estoy aquí. O sea, una persona me cuidó y se lo agradezco y siempre se lo voy a agradecer toda la vida. Cuando yo llegué a esa parte, me acuerdo que me dice el médico, ¿estás bien? Y me ven, que yo iba así. Yo siempre pensé que era broma eso de que estabas así sin respirar ni nada. Yo cuando salí de la casa y me subí al carro, yo le decía, vamos al hospital, todo va a estar bien. Y de repente como que me iban cerrando los ojos porque no podía respirar. Cuando llego al hospital, no conozco muy bien de este tema médico, pero el doctor literalmente me dijo, puta, no entiendo cómo llegas, porque yo llegué saturando 63%, una cosa así, y traía
40, ¿Te quedaste 38. internado? Sí, estuve horas. Me acuerdo que me inyectaron una cosa, nunca supe qué. Bueno, sí me dijeron, no me acuerdo. Estuvo feo, pero esta anécdota la cuento hoy, se la he contado a amigos. Eran varias personas. La gente que decía, no hay tanta gente como creen. Yo vi a muchísimas personas esperando. Y de esas, vamos a hacer un ejemplo, 20 personas. Yo fui, creo que, la tercera o cuarta persona que después de un número de horas muy grande salí. Todas fueron directo a intubar. Y no sé de esos cuántas personas realmente salieron vivos. Fue duro, fue difícil. Yo creo que mucha gente se esperaría en la pregunta que les hice que fue lo más duro. Pues a lo mejor alguien que diga, ¿sabes qué? Llegó alguien sin una mano. O algo muy, muy burdo, ¿no? Pero esto pegó aquí, ¿no? Para Sí, mucha claro que gente. sí. Pues, o sea, son situaciones, lo que se vive en un hospital, la verdad sí es pesado, ¿no? O sea, por ejemplo, el ver te cala o te llega a pegar muy duro. Bueno, a mí en mi caso, el ver a los padres ya de una edad avanzada cuidando al hijo enfermo, ¿no? Al hijo enfermo que tal vez por una irresponsabilidad adquirió una enfermedad, ¿no? Ujú. Y que muchas veces el papá ni sabe qué es lo que tiene el hijo, o no, o desconoce por ignorancia o por lo que sea, ¿no? Que en mi caso un señor me refería, ¿no? Es que mi hijo era muy buena persona, de todos los hijos que tengo era el que más nos atendía, se preocupaba por nosotros y mire ahorita cómo está, ¿no? En una situación que era ya pues de gravedad y que pues tenía un pronóstico pues muy delicado, ¿no? Que era pues ya la muerte, ¿no? Yo creo que a mí sí me pega esa parte, ¿no? De ver a los papás cómo sufren, porque finalmente el paciente ya está en un estado de gravedad, ¿no? Que tal vez ya no va a ser recuperable, ¿no? Pero ver cómo el familiar está sufriendo también esa enfermedad, cómo está viviendo toda esa situación, llega a afectar, ¿no? Y demasiado. Ya vamos a ir cerrando esta plática que está muy, muy interesante. Antes de cerrar, quiero que me digan, que me compartan, bueno, no a mí, que le compartan a la gente que nos está viendo esto, que creo que es muy importante. Si ustedes pudieran, y lo pueden hacer con este video, decirle algo a la gente, cuando ustedes están dando su mayor esfuerzo, cuando ustedes están llegando a trabajar con todo el corazón, con todas las ganas, porque siempre lo he dicho, ¿no? A veces muchas personas no entendemos que las personas que nos atienden también tienen problemas, también tienen una vida que a lo mejor traen un tormento atrás, pero tienen que llegar aquí y dejar eso colgado en un gancho y a trabajar, ¿no? Y las personas, lo hablábamos también fuera de cámara, a veces no son capaces de ser empáticos con ustedes, ¿no? ¿Qué le dirían a esas personas? Y eso quiero que me lo diga cada una. Pues que también somos, bueno, independientemente de que nosotros hayamos elegido esta carrera y de que pues finalmente es nuestro trabajo y es a lo que nosotros nos debemos, pues que también somos seres humanos, que también sentimos, ¿no? Y que nuestra intención nunca va a ser causar un daño al paciente, ¿no? O generarle algún problema, ¿no? Porque muchas veces en el hospital tienes al familiar que está con su libretita anotando, ¿por qué? Porque piensan que tú vas a hacer algún procedimiento o que vas a poner algún medicamento que lo va que va a perjudicar lo que es su salud más de lo que ya está, ¿no? Más que nada sería eso, ¿no? Que sensibilicen esa parte, que sea ese trato empático. Nosotros tratamos, o la mayoría del personal ahora es joven, trata de dar una atención bien, entonces que haya esa reciprocidad, ¿no? Si nosotros desde la parte donde estamos no trabajamos esa parte de los valores, de ser empáticos, de ayudar, pues creo que esto no va a funcionar, ¿no? O sea, si yo te estoy dando a ti pues algo bueno, espero recibir lo mismo, ¿no? Claro. Que sería lo correcto para que este mundo sea cada vez mejor, ¿no? Claro. ¿Qué tendrías que decir a la gente?
Bueno, yo los invito a que hagan equipo con nosotros. Como lo dijo Rocío, creo que para que esto funcione debe de haber un equilibrio, tanto del servidor como del paciente, ¿no? ¿Por qué? Nosotras amamos nuestra profesión, si no, no estuviéramos aquí. Por ende, o sea, creo que cada profesional siempre va a haber algo bueno y algo malo, ¿no? Ujú. Siempre va a haber personas buenas y siempre va a haber personas no tan buenas. Pero siento que los que sí estamos comprometidos con nuestra profesión, pues sí nos ayudaría mucho que pusieran también de su parte, ¿no? Que exista esa complejidad, ¿no? Que se pueda hacer un buen equipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ayudándonos. Nosotros dándoles la promoción, el cuidado, las atenciones. Y pues ustedes también cuidándose, mejorando sus hábitos alimenticios, haciendo un poco de ejercicio, teniendo una mejor actitud, pensando un poco más positivo. Todos tenemos problemas, todos pasamos por circunstancias tal vez que no las demostramos, pero creo que hasta lo más malo siempre deja algo bueno y siempre tiene una lección. Entonces, pues es una invitación para que tomemos un buen equipo y tengamos mejores resultados. Excelente. Chicas, fue un gusto platicar con ustedes. Creo que nos Sí, faltó me encantó. tiempo. Y faltó tiempo. Vamos a hacer, Sí. probablemente vamos a hacer una segunda parte, no lo sé. Porque siempre digo que va a haber segundas partes y luego no las hago. Ya lo veremos. Pero sí es un tema muy interesante. Y bueno, esto más que nada, como siempre se los he compartido a las personas que invito y se los digo a ustedes, ¿no? El chiste de estos contenidos es que vean más allá de las personas pues, que están ayudándonos, que están apoyándonos, ¿no? Entonces, me encantó tenerlos conmigo en el programa. Gracias. Para todos ustedes y bueno, nos vamos a ver la próxima semana con otro contenido o tal vez otra entrevista, no lo sé. Entonces, un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Adiós. Listo.